descubrí a la fuerza, con mucha dificultad, que la crianza no es perfecta, no tiene fórmulas. Y hoy quisiera compartirles esos pensamientos y esas ideas para que ustedes, que seguramente conocen a papás, a mamás, abuelitos, abuelitas, tíos, tías, o cualquier persona que de manera directa o indirecta esté al cuidado del niño, para que me ayude a socializar estas ideas. Soy Elsa, soy experta en crianza. He amado investigar sobre infancia toda mi vida. Me encanta comprender el desarrollo infantil. Estudié pedagogía infantil, una maestría en educación en la Universidad del Norte. Después me fui a Estados Unidos a estudiar otra maestría, a hacer un doctorado en desarrollo infantil. He asesorado a colegios, a niños, a gobiernos, a escuelas en diferentes países, en Colombia, en Turquía, Estados Unidos, Costa Rica, Perú. Digamos que me sentía cómoda con el tema de crianza, pero resulta que en el 2022 la vida me sorprendió y me pasó algo inesperado. A mis 40 años me enteré que iba a ser mamá de mellos. Sí, ellos son un niño y una niña. Y bueno, ¿qué podía pasar mal, verdad? O sea, yo estaba segura, yo lo sé, tengo la experiencia. Y bueno, feliz primero, pero después comenzó el reto. Uno lloraba, el otro también, uno se despertaba, el otro también, 24 horas, 7 días a la semana, y Elsa así. Pero bueno, digamos que yo sentía que estaba haciendo un trabajo digno, tenía la experiencia, el conocimiento. Pero a los 3 meses me tocó algo difícil, me dio pancreatitis. Estuve en UCI por 3 semanas y no pude hacer todo el tema de la extracción de leche materna por la medicación. Los niños pasaron a lactancia en fórmula. Para mí fue terrible, porque como experta en crianza era un golpe bajo que me daba la vida. O sea, mis niños, después de que yo había asesorado a todo el mundo diciendo que tenían que tener la lactancia, los míos no. Paradójicamente, había sido miembro de un equipo de investigación en Turquía y Estados Unidos que hablaba de los beneficios de la duración de la lactancia. Había escrito un artículo en el 2020 sobre beneficios de la duración de la lactancia en la población colombiana. Entonces fue un momento para mí terrible, estuve en shock. En medio de mi desesperación, me olvidé de todo y dije, bueno, necesito una solución rápida, algo que una mamá moderna hace y que necesita una solución así. Me metí en las redes y busqué tips. No me funcionó ninguno. Desesperada busqué un coach, pero buscar un coach en crianza es difícil, porque primero tú no sabes si la información ahí es marketing, si los seguidores son reales, o incluso por el número de seguidores. Esa no es una medida confiable, porque si nosotros quisiéramos discutir aquí quién es el mejor jugador del mundo y nos pusiéramos a revisar la cuenta de un portugués que tiene 612 millones de seguidores, o a un argentino que tiene 462 seguidores, imagínense cómo fuera la discusión. No, esos no son los criterios. Y nosotros no podemos tomar decisiones sobre ese criterio, y mucho menos cuando no nos estamos jugando un partido de fútbol, sino que nos estamos jugando la crianza de nuestros niños. Bueno, llegó el coach porque lo contraté. Me dio unos tips,
me funcionó para la niña, para el niño. Él puesto en su puesto, radical. Él se dio cuenta que el tetero no daba la leche que daba mamá, así que me excluyó de su vida. Y la niña la luchó más por aquello de las chicas, ¿verdad? Pero al final dijo, no, yo tampoco. Estaba en crisis, en tristeza, y por allá una luz divina me dijo, Elsa, a ver, tú eres experta en crianza, has asesorado a todo el mundo y sabes perfectamente que, que las soluciones no están en las redes. A ver, reacciona. No me podía obviamente autoasesorar. Así que llamé a una experta y amiga, Ana Rita Russo, que no es chica de redes, pero ella es una sabia en desarrollo psicoafectivo y ambas construimos una ruta personalizada para esos chiquitos que a pesar de estar en la misma barriga, en la misma cuna, en la misma familia, eran totalmente diferentes. Cuando ya salí de mi crisis, me puse a pensar y dije, he sido víctima de algo que se llama crianza express. La crianza express es cuando usted busca soluciones rápidas y las construye a partir de muchas opiniones, tips, etcétera, que encuentra en TikTok, Instagram, WhatsApp, etcétera. Muchas de ellas dan buenas soluciones porque lo reconozco, pero ahora la pregunta es, ¿realmente eso funciona? Entonces me imagino que ustedes que están allí escuchándome conocen a muchas familias cuya crianza se basa en el señor Google y que, bueno, muchas veces no funciona. En mi caso tuve dos reflexiones. Una, y es que las redes sociales son buenas, sirven para crear comunidades de aprendizaje, para esa empatía con alguien que sufre algo igual que tú, porque muchas veces una amiga o tu mamá no han vivido lo que estás viviendo y tú necesitas a alguien que lo haya vivido. Pero también encontré mucha desinformación y muchas personas que con muy buenas intenciones publicaban información que no era muy positiva. Por eso decidí crear una cuenta que se llama Viajando con la FIF. Encontré 4.100 seguidores con el mismo sentimiento, pero sin embargo con esa reflexión profunda de que allí tampoco estaba 100% la respuesta. Otra cosa es que cuando tú estás en las redes encuentras información que suena muy confiable y respetada. En el caso de infancia, tú vas y miras, por ejemplo, las asociaciones de pediatría de Estados Unidos, de España, y generalmente vas a encontrar una recomendación muy común, que es que los niños menores de 2 años no deben revisar pantallas. Pero eso hay que mirarlo con detalle, hay que adaptarlo, porque no siempre es todos los tips o las recomendaciones aplican para tu caso. En mi caso, mis mellos tienen un papá que viaja frecuentemente de Barcelona a Barranquilla. Por tanto, si ellos quieren construir ese vínculo afectivo con su papá, deben utilizar las videoconferencias. Por tanto, yo no podría seguir de manera perpendicular ese consejo. Y bueno, esto fueron reflexiones, pero al final también me puse a pensar que ya la ciencia nos había dicho muchas cosas de estas, sino que yo en medio de la crisis como que se me olvidó. Y la ciencia nos da una vasta información que quisiera destacar 3. Una, la crianza es única. Depende de la interacción del adulto con el niño
y cada adulto es diferente y cada niño es diferente. Porque cada adulto y cada niño tiene temperamentos diferentes y por tanto las relaciones son irrepetibles. Por otro lado, hay muchas investigaciones, por ejemplo, Catherine Rudasil es una investigadora de Virginia University que ha demostrado que la relación del niño con el docente y la relación del niño con el papá es diferente. Y muchas veces obedece a esos temas de temperamento, porque esto es común. Muchas veces el niño se porta bien en la casa y mal en el colegio, o mal en el colegio y bien en la casa. Entonces la mamá comienza: a mi hijo la profesora se la tiene montada, o por acá la profesora está, esos niñitos no les enseñan en la casa. Eso es toda una teoría de la conspiración sobre el comportamiento del niño. Y muchas veces simplemente es un tema de temperamento. Y es que ese temperamento también tiene un componente genético. Hay un investigador muy chévere que es el Dr. Bouchard de la University of Minnesota. Investigó por 20 años 130 pares de gemelos que fueron separados al nacer, pero fueron reunidos cuando tenían 39 años. Vivieron en diferentes familias, en diferentes países y se reencontraron. Lo interesante es que estas personas tenían en común temperamentos, gustos, incluso vocación, lo que demuestra que la parte ambiental es importante, pero la genética tiene mucha carga. Entonces usted que está ahí, relájese. Deje de pensar que su niño se porta mal siempre por su culpa, porque cuando uno está en el centro comercial, y yo les aseguro que lo han pensado, y hay un niñito armando la pataleta, y está todo el mundo y ¿qué? ¿O no? Está y que no le enseñan en la casa, el peladito no le hace caso a la mamá, no quiero verlo en no sé qué. O sea, comienza, y uno como mamá, porque me ha pasado, mis mellos son súper diferentes. Él hace pataleta, se tira. Y ella, toda juiciosa, ya no hace nada. Entonces, claro, cuando él me hace pataleta, a mí me provoca sacar un letrero y decir, pero la mella no, la mella no. O sea, no soy yo, son ellos y la relación conmigo. Entonces, eso es interesante. Lo otro es que depende de la cultura. Muchas veces queremos que el influencer de Miami, de Argentina, de Chile nos dé la solución a nuestros problemas, pero resulta que la crianza es cultural. Estamos ahora mismo en una investigación con 489 investigadores, liderada por un doctor, Samuel Putnam, en donde está analizando el componente cultural en el temperamento y está más que demostrado que ya no sé qué es cultural. Entonces, no se puede uno poner a seguir las orientaciones de las otras personas. Tercero, la crianza es muy importante porque es a la medida. Hay unas investigaciones muy chéveres de Harvard que tiene una propuesta de servir y devolver. Entonces, en la medida en que tú sirves positivo, el niño te devuelve positivo y viceversa, si es negativo, recibes negativo. Esto es fundamental porque la crianza es única, es a la medida. Así que usted que esté ahí, no compare a sus niños, no los críe pensando o utilizando tips de la crianza positiva, artesanal, etc. No se ponga a demostrarle al mundo, ni se deje presionar en los grupos de WhatsApp, no lo haga, porque al final del camino eso se construye usted con su niño en una relación íntima. Y ese es el mensaje que les traigo hoy. Por favor, dele tiempo a su niño,
para que se muestre, compréndalo, acérquese, crea esa crianza a la medida. Si tiene un problema, busque un experto. Pero sabe que esta experta que está aquí le va a decir algo. Estoy segura que todos ustedes lo están haciendo muy bien. Un aplauso para ustedes.